Courel, es director de Alaska Comunicación. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Aquí Fernando Severa, todo el equipo del Especial de los Sábados te saluda. Muy buen día. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, hablábamos recién liderazgo de la oposición. Es todo un tema este que se está discutiendo, ¿no? Qué difícil es reacomodarse para el peronismo y para la oposición en este marco. Hay gente que dice, bueno, a ver, no hay nadie representando a la mitad de la sociedad que no votó a Milei. Pero es difícil conseguir esa representación. Yo decía, el otro día apareció Massa con Malena, pero Massa no habló, ¿viste? En la televisión. Habló Malena. Sí, Y él aparece que... Yo creo que todavía no sabe bien dónde ubicarse. Es que está apareciendo en todos lados, Malena. Varias, sus apariciones no sé públicas cómo se lo están ves vos, replicando. Juan, ese reacomodamiento, ese liderazgo que debería surgir en la oposición a este gobierno. Yo creo que, primero, a pesar de que no es pronto para la gente que está padeciendo las medidas del gobierno, pero sí es pronto en tiempos políticos para que ese liderazgo, para que haya un liderazgo opositor claro, consolidado, en épocas donde el presidente sigue teniendo un nivel de popularidad bastante alto, digamos, tan alto como cuando asumió el gobierno, y con más fortaleza política, porque su base de apoyo hoy casi que hegemonizó al votante tradicional del PRO y a gran parte de los votantes radicales, que están ahí y se quedan, ¿no? Digamos, hay una parte del radicalismo que no, pero después muchos otros votantes tanto del PRO como de Juntos por el Cambio, de pronto están más cerca de Milei que sus referentes políticos tradicionales, ¿no? A ver, detengámonos ahí un poco. Entonces, vos decís, porque acá siempre se genera mucha discusión en torno a eso, qué niveles de apoyo o qué niveles de respaldo mantiene hoy el presidente. Vos decís que los votantes mantienen su apoyo y que incluso los macristas y los radicales que lo votaron hoy están más cercanos a Milei que al propio PRO o UCR. Sin lugar a dudas, que a punto tal que digamos, es muy pronto para medir escenarios electorales, obviamente estamos lejísimos de cualquier elección, pero yo podría imaginar que esos votantes estarían más cómodos acompañándolo a él que buscando un liderazgo político alternativo. Por lo tanto, yo creo que el presidente está en un momento de altísima fortaleza política, ¿sí? Que obviamente por la forma de gobernar tan al filo de lo institucional, de lo legal, tan agresiva, tan violenta en términos discursivos, va a depender de una manera muy frágil de los resultados, ¿no? Digamos, si los resultados en el mediano plazo no llegan a acompañarlo, es muy fácil que se desmorone la construcción que ha hecho. Pero mientras todavía haya paciencia a estos sectores y asignación, más que paciencia, asignación de responsabilidades de lo que se está padeciendo en lo que hubo antes, Milei tiene todavía para recorrer. Y eso a cualquier oposición, la fortaleza de un presidente la deja en una situación de mucha dificultad para crear liderazgos nuevos. Hoy los liderazgos que hay en el peronismo son los mismos que había antes de la elección. Los digo, me refiero a liderazgos en opinión pública, ¿no? Digamos, los mismos referentes que eran populares y tenían una alta adhesión antes del 10 de diciembre siguen siendo los que la tienen hoy y no han emergido liderazgos nuevos. Hay algunas voces que se están escuchando más que antes, no sé, tal vez la de Guillermo Moreno, pero eso no significa que se hayan modificado, o la de algún gobernador como Quintero, pero no se ha modificado lo que es la masa principal de adhesiones detrás de, digamos, por lo menos en términos electorales, detrás de algunos de los referentes opositores. Hay falta audacia, porque ahí decíamos, por ejemplo, hubo miles de despidos en el Estado. Sí. Y prácticamente no apareció nadie, ¿no? No, Estuvo Catopodis, estuvo Marino, bueno, ahí que le pegaron, estuvo la izquierda, pero bueno, y no decíamos, o faltará audacia o también hay como una demonización hoy del empleado público que nadie quiere aparecer respaldando empleados públicos. No sé. Yo lo que le diría a cualquier opositor es que opositen en cada ocasión que tengan, ¿no? Claro. Que se opongan en cada ocasión que tengan, porque
las medidas que va tomando Milei, no necesariamente porque las tome y porque él mantenga su popularidad, las convierte a las medidas en 100 populares. Cuando Milei habla en contra de los derechos humanos y es negacionista respecto de la dictadura, no es que más de la mitad de la población está de acuerdo con esas posturas. Claro. En todo caso, en este momento no forman parte de sus prioridades para decidir sus preferencias políticas a partir de ese clivaje. Lo que no significa que esté de acuerdo cuando le escucha al presidente decir esas cosas. Cuando se recorta el presupuesto en educación, en universitario, no es que la mayoría de los argentinos está de acuerdo con recortar el presupuesto. En todo caso, no le asignan a Milei la responsabilidad de tener que hacerlo. Entonces, yo creo que hay que tener mucha claridad respecto de cuáles son los puntos que se quieren defender y que se quieren representar, y hacerlo en cada ocasión que se tenga. Hay, digamos, una actitud clásica, bueno, que también hasta es emocional, no solamente en la dirigencia, en el liderazgo, también en el militante político, ¿no? Que tiene que ver con la autocrítica, ¿no? Con cierta actitud culposa respecto de cómo llegamos a esta situación, que bueno, que naturalmente sí, bueno, puede ser un comportamiento razonable por cómo se dieron los acontecimientos, pero políticamente eso no va a construir una alternativa. Claro. Eso que va a construir una alternativa es poder contrastar con claridad en los temas que a la gente le importa la diferencia entre lo que uno propone y lo que está llevando adelante el gobierno. Bueno, hay un tema que no sé si el peronismo tiene muy claro hoy qué propone, ¿no? Bueno, ahí hay una dificultad, pero creo que en todo caso es de alguna pereza intelectual, porque no me parece que sea demasiado difícil entender por qué estos pasos no son la receta adecuada para solucionar la crisis económica que vive la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, con un poco de creatividad, de imaginación, y creo que la audacia política tiene que ver más con una audacia política interna, ¿no? Con no estar esperando que aparezca otro a ocupar el rol que, claro, bueno, que alguien tiene que ocupar. En algunos, tal vez acostumbrados por lo que fue una conducción muy vertical durante mucho tiempo, están acostumbrados a eso, ¿no? A esperar que venga alguien a decirnos para dónde hay que ir. Bueno, tal vez ese alguien no aparezca ahora, ¿no? Y claro, eso no significa que no haya que ocupar la cancha. Juan, Pero, bueno, ay, perdón. No, quería preguntar puntualmente si no hay una especulación también, ¿no? De decir, bueno, esperar a que la cosa se ponga peor, que haya una toma de conciencia de lo difícil que se vive y que recién ahí salga la dirigencia a tratar de capitalizar el mal momento. Bueno, o sea, ahí hay dos mundos, por lo menos en el peronismo, pero yo diría que en toda la política opositora, muy diferenciados. Por un lado, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O la provincia de Buenos Aires. Por el otro lado, el país. La provincia de Buenos Aires, donde Milei perdió, donde Milei no es popular, que sin duda alguna, en términos electorales, es su espacio más, el espacio más alejado. El resto de las provincias es otro cantar, ¿no? Muchos gobernadores, opositores hoy, ganaron en provincias donde a Milei le fue muy bien, donde la gente lo acompaña con mucho énfasis y con mucha convicción. Bueno, en esas provincias tomar actitudes opositoras sin duda que representan un costo mucho más alto que tomarla en la provincia de Buenos Aires, donde lo que se arriesga es poco, claro, ¿no? Bueno, por eso también se ve tal vez en la provincia de Buenos Aires uno de los focos opositores más importantes, ¿no? El AMBA, ponele, el conurbano. Sobre todo el conurbano bonaerense, ¿no? Para un intendente del conurbano, hoy políticamente, en términos de opinión pública, no es difícil oponerse a Milei. Es lo que le pide su votante. En provincias de otras regiones de la Argentina, esa postura no es tan sencilla, porque estás compartiendo votantes con el presidente al que te estás oponiendo. Por lo tanto, ahí probablemente la especulación y el cálculo esté rigiendo de una manera que desincentive las posturas
las posturas más opositoras. Pero bueno, a ver, las oposiciones ganan cuando a los oficialismos les va mal. No, ahí no hay ningún misterio, ¿no? En todo caso, es cuestión de construir la alternativa que sea clara para la gente cuando la gente se canse o se termine de desilusionar con un modelo que, bueno, por lo menos en la opinión de muchos, no tiene mucho para ofrecer más allá de la retórica estridente que está sosteniendo por estos días, ¿no? Juan, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Fabiana? Justamente leyendo cómo va avanzando el nivel de rechazo o cómo desde distintos sectores van identificando las pérdidas, ¿no? y los perjuicios directos de las medidas de este gobierno. Hablábamos hace un rato y vos también lo dijiste, cómo se empieza a consolidar un núcleo más duro vinculado al votante histórico de Juntos por el Cambio, ¿no? A una cuestión casi histórica. No sé si es peronismo, antiperonismo, pero algo más ligado a lo que ya conocemos. ¿Qué pasa con los sectores que en el último tiempo se sumaron a militar a Milei, pero no pertenecen a esas clases medias acomodadas que tienen un colchoncito? ¿Vos identificás que con el tiempo van perdiendo desde el gobierno el apoyo, por ejemplo, comerciantes, trabajadores, incluso sectores populares que votaron a Milei? ¿Esos son los que se pierden más rápido? Por ahora no lo veo, porque por ahora lo que veo, por lo menos en las investigaciones que vamos haciendo, es que esa gente cree en el discurso de Milei cuando asigna la responsabilidad de lo que está pasando hoy en lo que pasaba antes, ¿no? O sea, más allá del bolsillo, prima la interpretación. Sí, prima la interpretación sobre el bolsillo, ¿no? Digamos, no es que desconocen su propio padecer, ¿no? Ahora, eso tiene un límite, es un límite que no se puede prever. ¿Cuál es el límite de tolerancia de un ser humano al malestar económico? Bueno, qué sé yo, depende de cada persona, ¿no? Es muy difícil calcular cuál es el punto de inflexión en eso. Uno se imagina que no es ilimitado, ¿no? Uno puede imaginarse que en algún momento eso termina. Déjame de hablar de la herencia y decime vos cómo me vas a hacer para solucionar estos problemas. Claro. Probablemente haya etapas, ¿no? Una primera etapa tiene que ver con la estabilización. Probablemente si Milei, cosa que con un ajuste tan intenso no sería difícil de imaginar que haya una estabilización de la inflación por la retracción del consumo. Bueno, eso puede ser que le agregue para estos sectores sociales algunos puntos extras de credibilidad para bancarse tal vez un malestar durante un mayor tiempo. Ahora, si esa estabilización demora en ocurrir o no ocurre, esos apoyos se pueden llegar a perder más rápido. Pero bueno, una vez que se dé eventualmente esa estabilización, bueno, ¿cuándo empiezan las mejoras, no? Bueno, y ahí habrá algunos meses más de tolerancia. Yo creo que es pronto para imaginar desilusionados en el volumen suficiente como para amenazar la potencia electoral que demostró en el balotaje Milei. Acá Hugo te quiere hacer una pregunta, Juan. Hola Juan, Hugo Paredero, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vos sabés que creo y escucho con atención y me cuesta a la vez masticar eso de que la fortaleza política de Milei no se vea resentida con este plan que está llevando a cabo por encima de todos nosotros. Te quiero preguntar por los medios de comunicación. ¿Qué importancia le das vos a los medios, ya sea en el trazado y el armado y la construcción de una figura como terminó siendo Milei, al acompañamiento que hacen hoy a su presidencia? Bueno, la han tenido. Milei es un presidente panelista, ¿no? Ajá, sí. Es el primer presidente esencialmente panelista que ha tenido la República Argentina, y eso... Un panelista intratable. Un panelista de televisión, sí, y como todo panelista, un tipo que va a la televisión a decir pocas cosas de una manera estridente en poco tiempo. Claro. ¿No? Y a pelearse con otra gente para que sea entretenido el producto que se está ofreciendo al espectador. Ese fue el lugar donde construyó su capital político. Es el lugar donde se hizo conocido y desde el cual después
hubo una ramificación de los contenidos que se producían en esos ámbitos en distintas plataformas sociales que lo hicieron popular en sectores jóvenes, particularmente varones, ¿no? Pero sin lugar a dudas que lo mediático atraviesa profundamente toda la construcción del personaje. No muy lejos, digamos, hay gente que trata de buscar demasiado las particularidades de Milei y del caso argentino, ¿no? Pero digamos, no muy lejos de otras figuras que representan valores similares, no idénticos, pero similares en otros lugares del mundo, ¿no? Con discursos violentos, agresivos, y fácilmente viralizables por el carácter contrastante que tienen tanto en plataformas sociales como en medios de comunicación tradicionales. Sin lugar a dudas hay un rol que cumplen. Ahora bien, ¿no? Milei no ha contado con el respaldo más decisivo por parte de los principales medios de comunicación del país, como tal vez sí otros dirigentes políticos. Y sin embargo él emergió, ¿no? Él no era el candidato número uno, tal vez, de los grupos más dominantes en el espectro mediático. Y sin embargo ganó. Es decir, los medios influyen, por supuesto que influyen, instalan la agenda, instalan los personajes. Ahora, bueno, en Argentina hemos visto muchas veces presidentes ganar a pesar del malestar que eso le podía provocar de repente al grupo Clarín, ¿verdad? Entonces, sí, no pasa solo por ahí, hay una cuestión de representación y de discursividad política que funciona, que viene funcionando en muchos lugares del mundo, y que es lo que a mí me parece que sigue sosteniendo lo que para mí sí es una fortaleza política, a pesar del ajuste, a pesar del terrible deterioro en el poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos. Muy bien, Juan. Vi que le estás recomendando a Alberto Fernández que aparezca en Twitter, ¿no? ¿Qué onda? No, yo lo que creo es que justamente este silencio que hay en los distintos líderes opositores le dan a Alberto Fernández, tiene muy poco para perder. Digamos, Alberto se va de la presidencia con niveles de imagen realmente muy bajos, similares a los que tal vez tenía de la Rúa en la crisis de 2001, ¿no? Y frente a ese vacío en el discurso opositor, esa ausencia de grandes referentes, el que aparece es él, que tiene poco para perder en esa discusión. Y lo que uno puede ver es que, por lo menos en Twitter, la performance de Alberto Fernández en las redes es mejor ahora que cuando era presidente. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene menos responsabilidad, entonces es más fácil opinar. Yo creo que porque hay un hambre tan grande de gente que le diga las cosas a Milei, que discuta con Milei, que están dispuestos a subirse a cualquiera que le proponga ese camino. Bueno, también tiene mucho que ver con de repente ver figuras tradicionalmente antiperonistas o que estuvieron siempre alejados del peronismo siendo respaldadas por peronistas hoy, ¿no? Figuras que tal vez provienen del radicalismo, que son radicales, que han sido grandes críticos de los gobiernos peronistas y de repente hoy tienen espacios en ámbitos donde el peronismo antes no los podía ver ni en figuritas. Ayer lo escuchaba, creo que fue ayer, incluso hasta Pablo Abeluto, referente. Sí, está recorriendo los canales además. Recorriendo los medios de comunicación, convertido casi en un compañero más, ¿no? Entonces, increíble. Digamos, es tan avasallante, ¿no? Y genera tanta impotencia el avance de Milei y sobre todo del discurso político que enuncia Milei, que bueno, hay mucha hambre de representación. Juan Courel, analista político, director de Alaska Comunicación, como siempre, muchas gracias por estos minutos aquí en el Destape. Te mandamos un abrazo.